Muy buenos días a los participantes de América Latina. Me imagino que la gran mayoría, menos nosotros, están en América Latina, América Central, América del Sur. Es un gran placer de tenerlos aquí en esta sesión introductoria de nuestros 3 días de aprendizaje y de evento anual de la plataforma de ONGs suizos. Voy a intentar de compartir mi pantalla, así que vemos todo lo mismo. Perfecto. No sé exactamente dónde están ustedes, pero me imagino que sea lo que sea, donde estén, donde lean las noticias, donde ven la televisora, que todos saben que en el mundo entero hay en ese lugar, en ese momento hay sitios donde se sufre de grandes inundaciones, como en el Brasil, como en África Oriental o actualmente en Alemania. También tenemos países, lugares donde hay gran sequía o olas de calor, como por ejemplo en Asia del Sudeste, como en India. Y el año 2024, todavía no estamos al cabo del año, pero ya se sabe que es registrado el año más caliente desde que ha iniciado la medida de la temperatura. Así que tenemos que actuar de muchas maneras. Necesitamos urgentemente acción climática, política climática, reducción de emisiones, pero también necesitamos adaptación, necesitamos reducción del riesgo de desastres. Eso está en el centro de la visión y misión de la plataforma de ONG suizos que está trabajando en ese tema, que ha preparado esos 3 días de aprendizaje y me gustaría presentárselo brevemente. La plataforma suiza de las ONGs en gestión de riesgo de desastres es una plataforma que fue fundada en 2011, así que tiene apenas más de 10 años, por al inicio 7 organizaciones con sede en Suiza, y desde entonces ha aumentado constantemente y ya llegamos casi a 20 organizaciones. Trabajamos para dar forma a la comprensión de la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y mejorar la calidad de nuestros proyectos en el mundo entero, siempre con el objetivo final de fortalecer la resiliencia de las personas, de las comunidades y de los gobiernos. Trabajamos sobre todo en 3 pilares y el primero y quizás el más importante o el que tiene más volumen es el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de capacidades a través de aprendizajes y el intercambio entre nosotros, como lo practicamos en este taller y en esos 3 días de aprendizaje. Pero también hay servicios de prestación de apoyo conceptual a nivel de métodos, de herramientas, y la promoción y el diálogo político, la abogacía. Durante los últimos 10 años hemos aumentado constantemente nuestras asociaciones y alianzas, iniciando desde Suiza, como él dijo, estamos ahora también miembro en redes internacionales, como la Red Global de Organizaciones de Sociedad Civil para la Reducción de Desastres, o el PEDER, la Alianza del Medio Ambiente y de Reducción de Riesgo de Desastres, y estamos muy orgullosos de estar más y más conectados a nivel internacional y de poder tener una audiencia como también de ustedes, gente en el mundo entero que quiere aprender junto con nosotros, practicar, intercambiar. En esta sesión de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos de los servicios meteorológicos y climáticos. Las 3 personas que van a escuchar son Johanna Zwalen del Soy Environment Network, la red de medio ambiente. Ella también, Soy también es miembro de la plataforma y junto con Johanna estamos las 2 corresponsables de todo ese evento. Luego tenemos con nosotros Omar Belprat, que es una experta climatólogo que nos ha apoyado mucho durante esa jornada de aprendizaje
y yo me llamo Cristina, trabajo con Helvetas como asesora para adaptación al cambio climático. También con nosotros hay nuestra asesora técnica, Antonia, que nos ayuda siempre mucho para que todo funcione perfectamente. Y hoy solo hablamos español, así que no puedo ni necesito saludar a los traductores. Antes de entrar en nuestro tema, brevemente la sinopsis de lo que ofrecemos en esos 3 días de aprendizaje. Posiblemente lo han visto al registrarse, pero así solo como pequeño resumen de lo que pueden esperar. El tema clave lo iniciamos justamente con esa sesión introductoria para que realmente todos y sobre todo también los colegas que son nuevos en esa temática conozcan los básicos, los fundamentos que uno tiene que entender si quiere trabajar en esta área. Luego tenemos varias sesiones diferentes, temáticas. 2 ya se han realizado hoy. La primera era salvando vidas y reduciendo pérdidas con sistemas de alerta temprana y acción anticipada. Y justo antes hemos hablado de la capitalización de la experiencia de la plataforma, de 5 proyectos en el mundo con cuales hemos trabajado el año pasado. Mañana vamos a ofrecer una sesión sobre servicios de información agrometeorológicos. Luego va a tener 2 sesiones de buenas prácticas e impacto de los servicios desde el punto de vista de investigación y evaluaciones. También tenemos una sesión sobre la cooperación a nivel global desde el nivel nacional, cooperación y marcos para los servicios. Y el viernes iniciamos con una sesión sobre proyecciones climáticas y escenarios climáticos locales, cómo integrarlo en su trabajo de proyectos. Y vamos a terminar esa serie de sesiones virtuales con el tema de la participación del sector privado. El viernes en la tarde, hora suiza, tenemos ese evento anual de nuestra plataforma que es público, que también tendrá lugar en la realidad de Berna, pero obviamente también lo tenemos todo de manera virtual para que todos puedan participar. Vamos a tener un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado en todas esas sesiones temáticas y luego un panel de discusión con expertos invitados de diferentes instituciones. Y me gustaría mucho invitarles a participar en ese evento anual y en todas las sesiones temáticas que pueden ver en el programa, que casi en todas también tenemos traducción al español y con mucho gusto también ustedes pueden compartir siempre sus comentarios, sus preguntas en español. No hay ningún problema, realmente queremos tener una audiencia global. Para nuestro tema de hoy, como ya dije, nuestro objetivo es familiarizarlos con los fundamentos de servicios climáticos, hídricos y meteorológicos. Cómo funciona y qué necesitan saber como gente que trabaja con ONGs para participar en eso, para fortalecer estos sistemas. Así que también nuestros puntos de agenda son los siguientes. Con la introducción al tema, pasamos luego a la introducción de esos fundamentos básicos. Vamos a hablar de lo que es el papel de las ONG, lo que podría ser el papel de las ONG, y terminaremos, ojalá con suficientemente tiempo, en una discusión, preguntas y respuestas. Y como último, antes de empezar, por favor, mantenga el micrófono cerrado si no está hablando, pero enciende la cámara si se puede, porque a nosotros también nos gusta ver quién está con nosotros. Idealmente también se cambien el nombre en su pequeña pantalla, el nombre y organización, porque también para nosotros es súper interesante saber con quién hablamos, con quién intercambiamos aquí. En cualquier momento pueden agregar sus preguntas ya en el chat, ¿no? Entonces, así, cuando quieran,
pero como ya he dicho, al final tenemos un momento donde podemos hablar, entonces será el momento de levantar la mano si quieren compartir algo. Las sesiones están normalmente traducidas, esta de hoy no, y todas las sesiones las estamos grabando y luego estarán disponibles en nuestro canal de video para la gente que no ha podido participar y estar aquí con nosotros. Con esto me gustaría dar la palabra a mi compañera Johanna, que les va a explicar un poco por qué ese tema y por qué lo trabajamos durante esos 3 días. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y hola y buenos días a todos también de mi parte. Antes de profundizar en los conceptos básicos de los servicios meteorológicos y climáticos con Omar, a mí me gustaría ofrecerles una breve introducción sobre por qué utilizamos los servicios meteorológicos y climáticos y cómo esos servicios nos benefician. Además, explicaré brevemente su importancia para la plataforma de reducción de riesgos de desastres de las ONG suizas. Para empezar y explicar la importancia de los servicios meteorológicos y climáticos, me gustaría presentarles una selección de profesionales y algunas de las preguntas a las cuales quizás deban enfrentarse. Los servicios meteorológicos y climáticos permiten información esencial sobre las condiciones meteorológicas y climáticas pasadas, presentes y futuras. Y esta información es muy importante para comprender y mitigar los impactos en nuestro entorno, la agricultura, industria, la sociedad en general. Y por lo tanto es indispensable en diversos procesos de toma de decisiones y ayudan a una variedad muy grande de profesionales a tomar decisiones informadas que mejoren la resiliencia y la sostenibilidad. Así que, por ejemplo, un profesional de la salud podría necesitar determinar el momento óptimo para una campaña de vacunación contra la meningitis en su región. Y ahí los pronósticos climáticos pueden proporcionar los datos necesarios para respaldar su decisión. De manera similar, un agricultor puede necesitar decidir si plantar semillas resistentes a la sequía para la próxima temporada. Ahí los pronósticos climáticos, los escenarios futuros de temperatura y precipitación pueden guiar sus prácticas agrícolas y el uso de la tierra. Un ingeniero encargado de desarrollar sistemas energéticos puede necesitar estimar la energía solar potencialmente disponible en un área particular. Para él o ella, los pronósticos climáticos ayudarán a diseñar sistemas eficientes y confiables. Luego, otro ejemplo, por ejemplo, ante la previsión de lluvias intensas, un líder comunitario, bombero o una persona responsable de responder a emergencias puede necesitar decidir si evacuar una ciudad. Ahí la información meteorológica e hidrológica es crítica para tomar decisiones que pueden salvar vidas. Y por último, me gustaría dar un ejemplo desde el punto de vista de la planificación territorial. Por ejemplo, para planificadores espaciales y líderes comunitarios que también ellos dependen de servicios climáticos y meteorológicos al evaluar las opciones para el desarrollo de un pueblo en áreas específicas. Para él o ella, los datos históricos y las proyecciones climáticas informan su planificación para evitar riesgos adicionales y promover el desarrollo sostenible.
Como vemos, el uso de servicios meteorológicos y climáticos es muy diverso y definitivamente no se trata solamente de observaciones, sino que los servicios promocionan la información crítica necesaria para tomar decisiones informadas que protegen vidas, sostienen medios de subsistencia y promueven el desarrollo sostenible. Son esenciales para un sistema de alerta temprana, pero también para la planificación, el financiamiento y la implementación informada por riesgos frente al clima y a amenazas naturales. Esto aplica a la agricultura, la salud pública, el turismo, la energía, la gestión del agua, la construcción, la planificación urbana y rural, entre varias áreas más. Para la plataforma de gestión de riesgos de desastres de las ONG suizas, los servicios meteorológicos y climáticos son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque, como acabamos de ver, los servicios meteorológicos y climáticos juegan un papel crucial en la adaptación climática y la reducción de riesgos de desastre. Como varios de ustedes deben haber experimentado y sin embargo, si acceder a información exacta y confiable a través de los servicios meteorológicos y climáticos puede ser un desafío muy grande para las personas en áreas remotas y vulnerables. Los proveedores de servicios a menudo consideran a comunidades no una prioridad y en varios casos, a menudo los servicios hidrometeorológicos les puede faltar las capacidades o los recursos para cubrir todo el territorio con servicios. Además, la información disponible, si es disponible, a veces no es traducida a un lenguaje accesible para las comunidades. En fin, hay muchos desafíos a afrontar pero sí las ONGs suelen intervenir justamente para abordar esa brecha o cerrar esas brechas. ONGs trabajan para conectar los servicios existentes a nivel nacional o global con las comunidades locales y también a menudo colaboran con todo tipo de actores para facilitar el acceso a servicios meteorológicos y climáticos para todos. Muchas veces las ONGs también asistan más allá del papel de intermediarios. Quiere decir que apoyan a instituciones y actores locales con logística requerida, con observaciones y el desarrollo de servicios requeridos. Más tarde, después de Omar y más tarde con Cristina y durante todas las sesiones que siguen mañana y el viernes, reflexionaremos sobre posibles roles de ONGs. Ahora, independientemente del enfoque adoptado por ONGs, creemos que es esencial que las ONGs tengan una comprensión integral de los servicios. Organizaciones miembros de la plataforma y también de socios, de sus socios y otras ONGs obviamente utilizan y evalúan los servicios climáticos que utilizan y evalúan los servicios climáticos y meteorológicos, están constantemente aprendiendo cómo mejorarlos. Y nosotros por parte de la plataforma nos gustaría apoyar en eso. Y por esa razón, los servicios meteorológicos y climáticos han sido identificados como un tema clave para el trabajo de la plataforma. Desde el 2020, más o menos, un grupo de trabajo dedicado ha estado guiando ese trabajo para mejorar la comprensión y las prácticas en los servicios meteorológicos y climáticos. Para comenzar ese trabajo, se han desarrollado 5 estudios de caso. 5 estudios de casos que provienen de contextos diversos, incluyendo
Un caso de Malí, de Madagascar, de Tayikistán, Nicaragua y Guatemala. Y abarcan una variedad de objetivos distintos, desde sistemas nacionales de alerta temprana hasta pronósticos agrometeorológicos locales. Justamente la sesión anterior a esa, trataba los 5 casos, y los que perdieron esa sesión los invito a verla online. Va a estar disponible online también para verla, para aprender y ver más detalles sobre los 5 casos. Los casos de estudio. Esos casos de estudio fueron analizados en talleres de expertos, y esos talleres nos facilitaron retroalimentación y discusión entre los involucrados en los estudios de caso y los expertos. Y a pesar de los contextos variados, han surgido algunos desafíos y varias lecciones aprendidas comunes. Este proceso luego contribuyó al desarrollo de un documento interno de preguntas frecuentes, y finalmente también esos 5 estudios de caso son la razón por la cual estamos aquí. Guiaron la planificación de los días de aprendizaje y el evento anual de la plataforma que tendrá lugar este viernes. Y finalmente estamos trabajando en una publicación que será publicada en los próximos meses. Con este breve resumen sobre el viaje de aprendizaje de la plataforma y la introducción sobre por qué importan los servicios meteorológicos y climáticos, me gustaría ahora dar la palabra a Omar para los conceptos básicos. Muchas gracias, Johanna. Buenos días con todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, voy a ver si puedo cambiar la lámina. Muy bien. Pues voy a dar una pequeña introducción en qué consisten los servicios meteorológicos, hídricos y climáticos, y dar un poco los consejos o los conceptos que son importantes de nuestro punto de vista para los ONGs y cuáles quieren trabajar en este campo. Y luego más adelante vamos a tener más discusión o podrán también hacer preguntas. Un momento, tengo aquí un mensaje que me están pidiendo. Tengo que seleccionar el idioma y ya está. Bueno, quería empezar con darles una definición. ¿Qué son esos servicios? Y elegí la siguiente, que es una cadena de información cuantitativa adaptada a los usuarios específicos. Y utilizo esa porque muestra 3 elementos muy elementarios en los servicios meteorológicos y climáticos. Y primero es que es una cadena de información, es decir, es una información que se traspasa de un actor al otro. Y es un entorno de múltiples actores, entonces, que hay que gestionar, y es como está en la naturaleza de esta área temática. Después, se trata de un proceso basado en datos. Queremos cuantificar realmente esa información. Y entonces hay un trabajo técnico importante detrás, manejo de datos que es importante en todos esos proyectos que se están mostrando también durante esos días. Y finalmente, los datos por sí solos no son un servicio. También, como mencionó Johanna, hay que trabajar con los usuarios, entender bien cuáles son sus procesos de toma de decisión y cómo podemos apoyarles en esas decisiones con esos datos. Entonces hay un trabajo de desarrollo de servicios. Y esos 3 conceptos creo que los voy a intentar de tocar en las próximas láminas y profundizando un poco más. Pero antes de eso, quería darles solo una perspectiva histórica sobre esta inquietud. Diríamos que es humana, y desde milenios ya hemos intentado de hacer predicciones sobre el tiempo. Va más
una de las primeras que tenemos a mano es la de Aristóteles en el años 340 antes de Cristo. Y Aristóteles ya intentó de definir algunas leyes, cómo podemos, base de observaciones de ojo, de dónde viene el viento, por ejemplo, poder predecir el tiempo. Luego más adelante vimos que sus ideas no fueron muy correctas, pero Aristóteles no tenía la posibilidad de medir la atmósfera y de hecho avanzamos mucho nuestro conocimiento a partir del momento donde teníamos instrumentos para medir parámetros de la atmósfera, por ejemplo, como este señor que inventó el primer barómetro, es decir, la medición de la presión atmosférica, que nos dio mucha comprensión cómo funciona esta variabilidad de tiempo que vemos cada día. Y sobre todo en el siglo pasado vimos muchísimos avances y uno de ellos es gracias de las capacidades de computación, donde por primera vez hemos podido hacer una computación de las leyes físicas que hemos podido investigar y con esto también poder hacer una primera predicción del tiempo basado en simulaciones. Y hoy día estamos en una situación mucho más avanzada, como sabrán. Tenemos el Sistema Mundial de Observación, como lo llama la Organización Mundial de Meteorología, y tenemos muchos diferentes instrumentos que miden la Tierra. Aquí unos ejemplos, por ejemplo, hay unos 1800 globos meteorológicos que se lanzan diariamente, o sea, son globos que miden el, em, la atmósfera de forma vertical. Tenemos unos más que 300 satélites que miden las informaciones por tierra. Perdón, se ha saltado una lámina. Tenemos unos 17.000 estaciones por tierra, también meteorológicas que miden todo el tiempo en la superficie. Y aunque parezca mucho, hay mucha información que aún no hemos podido alcanzar. Por ejemplo, parámetros del suelo que son muy importantes, aún no podemos cubrir la Tierra con eso. Entonces no hemos llegado al fin de este viaje histórico. Y sobre todo en el sur global nos falta mucha información, de hecho, en Tierra, como sabrán. De hecho, desde los años 80, el número de estaciones meteorológicas registradas por la OMM están disminuyendo y vamos a escuchar mañana en la sesión de los marcos globales de la OMM cómo intentemos de cerrar este brecha con nuevos mecanismos de financiación. Después, a nivel de la predicción, también ha cambiado mucho la imagen después de la computadora que he mostrado hace dos láminas. Hoy día podemos simular la Tierra de una manera que ya casi parece un vídeo de la Tierra de una imagen satelital. Pero de hecho lo que ven aquí realmente es una simulación de una computadora, una supercomputadora, que como pueden ver, cómo circula el aire atmosférico, cómo transporta aerosoles de África a América Latina en este caso, y que hablamos hoy día del intento de generar un gemelo digital. Y además, con la inteligencia artificial, como algunos habrán escuchado, la predicción del tiempo y del clima está avanzando muchísimo. Entonces nos da muchas nuevas oportunidades hoy día que son relevantes también para el sur global. No solo a nivel del detalle espacial, pero también a nivel del tiempo. Estamos teniendo ahora más pronósticos que solo la predicción del tiempo, de la cual he hablado principalmente ahora mismo. Tenemos también lo que llamamos la predicción inmediata, en inglés nowcasting, que es la predicción de las próximas horas. Y eso lo podemos hacer gracias de observaciones, por ejemplo, de radares, que nos permite de predecir unas lluvias intensas en las próximas horas y que nos sirve mucho para la gestión de riesgos de desastres, por ejemplo. Y también, como sabrán, en la América Latina, las predicciones climáticas, es decir, para los próximos meses,
estaciones o años es muy importante, por ejemplo, por el fenómeno del Niño. Y vamos a ver también algunos ejemplos en este viaje de esos servicios en los próximos días en diferentes sesiones. Y para terminar, también miramos obviamente a las proyecciones climáticas, es como el cambio climático va a cambiar en nuestro sistema. Aquí ya no hablamos de predicciones o de proyecciones, porque no sabemos muy bien cómo van a cambiar las emisiones de efecto de invernadero. Y entonces hay una terminología un poco diferente, pero finalmente hablamos hoy ya de una predicción sin fisuras entre todas esas áreas y nos dan diferentes posibilidades de intervención, como aquí estamos dando unos ejemplos donde se pueden aplicar. Por ejemplo, para las proyecciones climáticas, el viernes por la mañana vamos a escuchar, por ejemplo, un ejemplo, cómo se utilizan y también, sobre todo, también cómo podemos tener en cuenta la incertidumbre que aumenta cuando vamos de escalas de tiempo más largas. Generalmente, pero vemos que todas esas herramientas están mejorando mucho en su precisión. Sobre todo, por ejemplo, miramos la predicción del tiempo, ha aumentado muchísimo en la fiabilidad, como pueden ver en la imagen de la derecha. Es una imagen del Centro Europeo para la Predicción del Tiempo, el centro que está brindando actualmente el mejor servicio a nivel global. Y pueden ver que una predicción para los próximos 7 días hoy día es casi igual de fiable como uno de los próximos 3 días en los años 80. Entonces hemos mejorado muchísimo y de hecho podemos ya encontrar muchas áreas de aplicación. Pero el desafío principal es que esta información aún no está utilizado en muchas áreas y sectores que ha introducido Hanna. Y sobre todo en el Global Sur, hay mucho potencial aún de mejorar la inclusión de esta información, por ejemplo, en los servicios agrícolas o la gestión de desastres. Un ejemplo es el sector humanitario, donde esos servicios, esta predicción meteorológica, cada vez más se está utilizando en un campo que le llamamos acción o financiación basada en pronósticos que algunos habrán escuchado. También en la América Latina es un área que la Cruz Roja está impulsando mucho y con la cual al menos actores humanitarios pueden actuar antes que un evento ocurra y de esta manera reducir los impactos, como por ejemplo con la plataforma de GLOFASS, Global Flood Forecasting Awareness System, que nos da un aviso sobre las inundaciones a nivel global. Y con esto queremos hacer una encuesta con todos los participantes y hacer las siguientes dos preguntas. Primero, ¿de qué fuentes obtienen la información meteorológica ustedes? Y después también saber qué tipos de pronósticos están usando principalmente en el trabajo. Entonces, con eso, Antonia, ¿podrías lanzar la encuesta, por favor? Claro que sí, un momento. Aquí vamos. Entonces, aquí la primera pregunta es realmente más bien a nivel personal. ¿Cómo se informen? ¿Cómo va a ser el tiempo en su área? Entonces, vemos aquí el uso de los móviles que ha aumentado mucho. También en la sesión de la mañana vimos que eso es la información principal, cómo se informa la gente, sobre todo también con la aplicación que ya viene instalada con los móviles, es decir, con los proveedores de telefónica, actores privados que brinden esta información. Faltan solo dos respuestas aún. A ver si podemos lograr a recibirlas. Y parece que no. En este caso, Antonio, podrías tal vez cerrar la encuesta y podemos ver que
bueno, generalmente nos informamos a través del teléfono y algunos sí utilizan aplicaciones específicas, que tal vez es de un centro meteorológico o de otro proveedor privado. Por ejemplo, pero el televisor sigue siendo importante y es algo que vemos a nivel global también. Entonces podemos ir a la próxima pregunta, Antonia. Y aquí ahora la pregunta es más bien a nivel del trabajo, ¿cuáles son los servicios que son más importantes en sus proyectos o en sus funciones de sus instituciones? Solo pueden elegir una, que tal vez son varias, entonces sería cuál es la más importante tal vez en su caso. Aquí las respuestas están entrando un poco más lentas, hay tal vez más reflexión detrás que hay que hacer. Y sí, nuevamente estamos observando un patrón similar como en la mañana, que de hecho tal vez puedes ya publicar, Antonia, el resultado. No hay ninguna respuesta en la predicción inmediata. También lo vimos en la mañana. Y una explicación es que es un producto que de hecho en muchos países del Global Sur aún no existe, porque también faltan, por ejemplo, sistemas de radares. Pero luego vemos un uso bastante equilibrado de los pronósticos a corto plazo y más largo plazo, climáticos, estacionales y meteorológicos. Los meteorológicos siguen siendo un poco más lo más importante, pero obviamente con la adaptación al cambio climático, las proyecciones han empezado a tomar un papel muy importante en nuestro trabajo. Entonces, podemos cerrar esta encuesta y en continuación me gustaría darles un poco una orientación, cómo podemos orientarnos en esta temática si queremos trabajar como ONG en este campo y cómo podemos encontrar cuellos de botella o puntos de entrada. Y el esquema que voy a utilizar es lo que llamamos el ciclo de valor. Es un concepto impulsado por la Organización Mundial de Meteorología que muestra un poco cómo la información de los servicios está siendo procesada hasta, hasta el desarrollo y la diseminación de esos servicios a los usuarios. Y es también el ciclo cómo se estructuran principalmente las agencias meteorológicas y hidrológicas a nivel mundial. Muchos de ellos tienen equipos que siguen esta lógica. Y también es una forma de analizar muy bien el contexto, como mencioné. Y por eso voy a ir por todos esos pasos y, y compartir algunas preguntas que les pueden servir, cómo orientarse en su contexto y cómo reflexionar cómo podrían insertarse como organización. Entonces, el punto de partida en todos los proyectos deben ser los usuarios. Son ellos cuales queremos mejorar em, sus prácticas, sus desafíos, sus tomas de decisiones a nivel diario. Entonces, ahí es muy importante tener un diálogo, entender bien qué es lo que necesitan. Tal vez los usuarios no saben qué pueden recibir o qué es posible, entonces también es una cuestión de aportar con conocimiento, conocer bien un poco la temática y ver qué opciones existen. O a veces simplemente es una pregunta que la información existe, pero no llega al usuario. Existe a nivel nacional o a nivel internacional. Y es una cuestión de poder crear este acceso a esta información o tal vez procesar la información. En todo caso, el diálogo con los usuarios es fundamental para crear confianza y propiedad. Solo si el usuario tiene esta confianza, va a tomar una decisión en base a esta información. Y esto es principal. También podemos ver si hay oportunidades de que los usuarios sean parte del sistema y colecten información, como hemos visto en muchos de los proyectos que se han presentado en la sesión anterior. Luego, las observaciones y las sesiones en muchos casos sí es un desafío.
realmente es importante de cuestionar si es necesario de instalar una nueva estación, porque también aporta muchos desafíos en sí. Pero efectivamente en el Global Sur, como he mencionado, falta mucha información a nivel local y es difícil de crear un servicio fiable. Entonces, si deciden trabajar en este campo, es muy importante de considerar primero qué tipos de parámetros realmente es necesario y qué tipo de instrumento. Los instrumentos más manuales son mucho más fáciles de gestionar, de mantener también. Luego hay el desafío de gestionar los datos. Y luego los instrumentos automáticos son muy interesantes y vienen con bajo costo hoy día, pero luego es un desafío quién va a mantener estas a largo plazo. Y hay un gran desafío de sostenibilidad. Muchos proyectos que han intentado mejorar los sistemas meteorológicos después del proyecto no han pedido mantener esos sistemas de observación. Entonces hay que pensar desde el inicio cómo poder arrancar esto en un sistema local. Luego, como he mencionado, todas las observaciones hay que procesarlas y una de las temáticas también en los casos que hemos discutido en la sesión previa es la gestión de esos datos, que hoy día pasa por una gestión digital, que es fundamental para poder escalar luego también los servicios. Y esto requiere unos conocimientos a nivel de tecnología informática que tiene que ver esta capacidad dentro del proyecto, la ONG o que puede ser exterior también. Y muy importante aquí también es el chequeo de la calidad, que muchas veces estas informaciones tienen errores y esos errores van a impactar mucho la calidad de los servicios. Importante aquí también para considerar es si hay marcos legales que impiden tal vez la colección de información o que impiden la forma como pueden ser compartidas. Eso tal vez en América Latina es menos el caso, pero sí lo vemos en países, por ejemplo, postsoviéticos. En general, si hay maneras de compartir esta información que colectan, es de gran valor y es una oportunidad para entrar en partenariados con agencias nacionales o internacionales y de esta forma contribuir a una mejora del sistema más colectiva. Después, claro, como he mencionado, hay un gran interés de anticipar lo que viene más adelante, gracias a predicciones y proyecciones como las he introducido. Eso sí es un campo muy complejo y para la mayoría de las ONGs no va a ser posible tener este conocimiento dentro de la organización. Entonces aquí hay una cuestión de entrar en un partenariado con una institución con expertise o también un proveedor privado, que hay muchos que proveen, por ejemplo, estaciones que generan también esas predicciones a nivel local. Eso después, pero hay también una dimensión de sostenibilidad, cómo poder mantener un proveedor privado en ese sistema. Generalmente hay muchas oportunidades también con predicciones a nivel global que son libres acceso y que se pueden combinar con las informaciones que están colectando. Ahí es un valor que los ONGs pueden agregar y aumentar también su experticia. Luego, las predicciones o también los datos de las mediciones en sí, como he mencionado, aún no son un servicio. El dato no va a servir al campesino en sí. Él necesita una información que lo puede leer. Por ejemplo, como este icono, una que estamos muy acostumbrados aquí en Suiza, por ejemplo, que lleva mucho, y que es una manera de entender esta información de una forma mucho más fácil. Entonces, ahí también ya entra mucho conocimiento de la comunicación que muchas de sus organizaciones ya tienen mucho y pueden aportar mucho en esta temática que tiene mucho que ver con cómo comunicar, pero otra vez también cómo procesar los datos para llegar a esta información. Entonces, también es un elemento técnico que hay detrás. Y después, cuando el servicio existe, hay que poder hacerlo llegar a los usuarios. Como hemos visto en el encuesto, mucho hoy día va a través de los móviles y los smartphones que nos dan muchas posibilidades. Pero el televisor, y había dos respuestas que lo han marcado como su principal fuente, sigue siendo importante
también como el radio en muchos países. Entonces aquí hay muchas oportunidades y hay que abordar una gran cantidad para poder llegar a escalar la información de la forma más, más eficiente. Y finalmente, para cerrar este ciclo, tenemos las experiencias y la retroalimentación de los usuarios, que es muy importante. Finalmente hay que entender si realmente se ha podido tomar una acción en base a esta información o si no se ha entendido bien la información y con esta información seguir mejorando la información de la medición o del pronóstico o de la comunicación que estamos intentando de hacer. Entonces, eso es una parte que también, por ejemplo, las agencias meteorológicas aquí en Europa hacen de forma regular y de esta forma intenten mejorar sus servicios. Y voy a terminar mi contribución y finalizar con este punto que he mencionado al inicio, que los servicios meteorológicos, hídricos y climatológicos son informaciones que se pasan de un actor al otro. Entonces es un entorno de múltiples actores que hay que aceptarlo. Es importante trabajar con los diferentes actores. Trabajar solo con uno lleva el riesgo que luego no vamos a contribuir a la sostenibilidad del sistema en sí. Y entonces, uno de los actores principales, obviamente, es la Agencia Hidrometeorológica Nacional, que tiene el mandato de brindar esos servicios y es un garante, en principio, de la sostenibilidad, pero sabemos que en muchos casos hay muchos desafíos en las capacidades de ellos. Luego hay las organizaciones internacionales que pueden apoyar en crear capacidades, pero también financiar proyectos y es muy interesante entrar en partenariados con ellos también y cada vez más están interesados en partenariados con las ONGs. Hay que tener en cuenta las otras autoridades nacionales, gestión de riesgos, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, quienes tienen una capacidad grande de contactar usuarios, diseminar información. Luego hay todo un servicio privado para la medición, también de los medios, partidarios que también son interesados a nivel de la discusión de la sostenibilidad a nivel económica, cómo se puede mantener un sistema que se pueden seguir pagando, todas las intervenciones de mantenimiento. Y luego hay socios académicos, cuáles son muchos de ellos, me imagino, partidarios clásicos de ustedes a nivel de crear servicios, de entender bien la problemática y finalmente, obviamente, los beneficiarios, los usuarios que nos importan más en este caso y sobre el cual vamos a discutirlo el viernes por la tarde también, cómo podemos mejorar la información que llega a esos usuarios. Y con eso quiero cerrar y pasar nuevamente la palabra a Cristina y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Omar, para darnos ese panorama bastante completo desde un punto de vista de un especialista que eres tú. Ya nos diste algunas pautas Me estás controlando la pantalla. Algunas pautas de cuál Perdón. podría ser el rol de las ONGs en el fortalecimiento de esos servicios. Y me gustaría resumir y enfocar un poco más en esto, pero antes de esto, para ver si todavía está con nosotros la audiencia, me gustaría hacer una otra encuesta para saber quiénes son y cuál es su experiencia. Van a encontrar ahora, creo que ya se ve, 3 preguntas. La primera es que nos gustaría saber en qué sector trabaja. ¿Somos todos de ONG aquí o también tenemos personas en la audiencia que trabaja con el gobierno o con el sector privado, en el sector académico, universidades o en otro? Por favor, eso es solo por pura curiosidad, no vamos a hacer nada con ese dato. Luego pueden pasar directamente a la segunda pregunta,
Nos gustaría saber si tienen ya alguna experiencia en el trabajo con, perdónenme que tenemos aquí las siglas, la abreviación en inglés, pero WWCS quiere decir Servicios Climatológicos Meteorológicos. Si han trabajado con eso, si lo hacen a diario, si tienen un poco o nada de experiencia. Y la última pregunta para saber, o en base de su experiencia o en base de lo que han escuchado ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el papel más relevante de una ONG que quiere trabajar en servicios meteorológicos climáticos? ¿Qué es lo que debería hacer? Veo que casi todos ya han participado. Faltan 1 o 2 personas, quizás un par de segundos más. Ah, mira, ya. Uno más. Voilà, 100%. Perfecto. Entonces podemos mostrar los resultados, por favor. Entonces, muy bien. Estamos casi todos de ONG aquí. Un representante gubernamental. Muy bien. Tenemos nadie que lo trabaja a diario, pero un grupo bastante grande que tiene alguna experiencia. Perfecto. Ya me alegro mucho de lo que van a compartir en la discusión. Y la encuesta dice que evaluar necesidades es un rol importante de ONGs, un poco de gestionar los datos y la misma parte como lo de evaluar necesidades, también en desarrollar servicios. Muy bien. Y un poco de promoción también, ¿no? Perfecto, eso es casi similar como en la mañana con el otro grupo asiático-africano. Muy bien saber de eso. Perfecto. Entonces, regresamos. Nos gustaría compartir con ustedes cuáles son las funciones de las ONGs a lo largo del ciclo del valor, lo que hemos en nuestro grupo de trabajo de la plataforma descubierto hasta ahora, tanto en la literatura como luego también voy a resumir de lo que son los resultados de los 5 estudios de casos, ¿no? Y insistimos un poco en esa sesión de introducción en este ciclo de valor, porque descubrimos que hay ONGs que están trabajando en varios puntos de sistemas meteorológicos y climáticos, pero faltaba un poco ese conocimiento de cómo funciona el ciclo del valor. Y como Omar ha explicado, si en uno de estos componentes no hay la calidad que se requiere, no hay la experiencia que se requiere, entonces todo el sistema está como debilitado. Por eso también todas las funciones posibles de las ONGs queremos explicarlos alrededor de ese ciclo de valor. Ya hemos escuchado seguramente que a nivel de evaluaciones de necesidades, perdón, esa traducción era muy mal, es el apoyo a evaluaciones de necesidades o contribuir a las evaluaciones de necesidades, donde hay un rol importante de ONGs. Y en ese sentido también el diálogo político, la abogacía para que los servicios que se desarrollen están basados en la necesidad de la gente, de las comunidades, de los usuarios. Para nosotros como ONG, seguramente para los usuarios, los más vulnerables, los que más faltan de acceso. También en ese componente del sistema de observación y de las estaciones meteorológicas hay un papel posible para las ONGs. Puede ser la gestión directa de estaciones locales, como hemos escuchado, hay a costo bajo. En estos días ya hay estaciones automáticas, pero también hay razones por qué más bien elegir algo más simple, más mecánico, sobre todo para el mantenimiento. Y gestionar toda la observación local, quiere decir, a partir de las gestiones, los datos que se han coleccionado a nivel local, transformarlos de una manera para poder integrarlos en el sistema de gestión de datos. Pero ahora hacemos un gran salto porque, como hemos visto, todo lo que es gestión de datos, todo lo que es
hacer la modelización, las proyecciones y definir las previsiones, ahí se necesitan conocimientos de experta, de conocimientos basados en ciencias, lo que normalmente no es un papel de una ONG de trabajar en esa área porque simplemente no tiene esos recursos. Pero sí, una vez que tenemos esas proyecciones y previsiones, la promoción de esos servicios y garantizar o promover el acceso para la gente, ese puede ser otro rol de ONGs y el apoyo a la traducción de esos servicios y a la difusión. Y por último, para que sea un ciclo cerrado y un ciclo que sigue mejorando, que sigue aprendiendo, que sigue adaptando sus servicios a las necesidades de los usuarios, se necesita como garantizar o por lo menos apoyar la retroalimentación. Si la información realmente ha servido al usuario, si ha podido hacer otras decisiones que eran más favorables que si los hubiera hecho sin esa información. En todos esos momentos, las ONGs pueden tener un papel importante. Opa, ya se lo presento todo. Entonces, no sé si algunos de ustedes han participado antes en la sesión de los 5 estudios de casos. Creo que sí, veo algunas caras que sí, creo que ya he visto. Pero así en resumen, creo que se puede decir que a través de todas las experiencias que ONG miembros de la plataforma suiza tienen, se enfocan en coordinación entre las partes interesadas y hemos visto que se necesitan muchas y varias partes interesadas para hacer funcionar ese sistema. Se enfocan en el desarrollo de capacidades de los actores locales y en lo que llamamos la traducción a los usuarios finales. Creo que es obvio que eso tiene que ver con el trabajo típico de muchas ONGs. La mayoría de nosotros está acostumbrado a trabajar con múltiples partes interesadas y entonces hacemos continuamente análisis de quiénes son las partes interesadas, quién tiene qué rol, quién tiene qué interés y cómo combinar todo eso. Y también estamos muy cerca de las comunidades. Hacemos siempre desarrollo de capacidades de grupos comunitarios, de comités, de grupos de usuarios, etcétera, en diferentes temas. Porque lo que conocemos es, nosotros conocemos a los actores locales y ellos conocen a nosotros. Y la confianza en todo eso es bastante importante. Y por lo tanto, también estamos bien posicionados para hacer la traducción o apoyar esa traducción. Eso puede ser una traducción literal, es decir, hacer un desarrollo de capacidades para que la interpretación de información meteorológica sea posible localmente, para saber qué significa para un agricultor o para otro grupo de usuarios, qué debe plantear o como Joana nos ha mostrado, qué debe saber el puesto de salud para saber cuándo arrancar con campañas de vaccinación o de prevención. Pero también esa traducción relacionada a la información para que llegue en el canal correcto. Normalmente nosotros como ONGs conocemos, sabemos cuáles son los canales de información que tienen las comunidades. Si hay más bien radio, si hay más bien celulares, si se necesita presencia de algún asesor que explica en directo. Entonces también es un rol importante para hacer que la información llegue en el canal que da el máximo acceso posible. Pero obviamente también hay desafíos en cada uno de estos roles que también hemos visto en nuestros estudios de casos. ¿Es la ONG bien aceptada para convocar los diferentes actores, las diferentes partes interesadas?
son muchos que tienen que implicarse y no siempre es fácil para una ONG de reunir, por ejemplo, a alguien del Ministerio de Agricultura con la Dirección de Servicios Hídricos, con representantes de campesinos. Como ONG tiene que tener la aceptación y la confianza para lograr reunir toda esa gente y tiene que ser conocido. Y también descubrimos que en relación al conocimiento técnico, o no necesariamente conocimiento técnico, quizás más comprensión general técnica de los servicios, no es necesariamente siempre suficientemente fuerte en las ONGs. Por ejemplo, hemos también visto casos donde una ONG localmente está apoyando en la distribución de la pequeña infraestructura para medir la precipitación y la temperatura, lo que es muy bien y es muy importante, como hemos escuchado, pero no conocen los estándares nacionales o incluso internacionales, cómo montar esa infraestructura, cómo montar esa estación meteorológica, y eso es importante para tener al final datos que corresponden a esos estándares y que son datos fiables. Pero también hay un desafío del otro lado. Dependemos de que la información, las previsiones sean confiables, que sean precisos, que sean útiles, si no, no podemos jugar ese rol de traducción y ese rol de hacer el puente hacia la comunidad, hacia el usuario que quizás no tiene el conocimiento suficiente. Así que a partir de eso podemos resumir algunas conclusiones y recomendaciones. Pensamos que es necesario aprovechar mejor las sinergias con las partes interesadas, con las iniciativas internacionales o incluso nacionales. Hemos descubierto que ONGs corren un poco el riesgo de quedarse muy localmente y no miran lo que está haciendo, por ejemplo, la Organización Mundial de Meteorología, WMO, lo traduzco correctamente, Organización Mundial de Meteorología. Sí. Eso, por ejemplo, es como una conclusión y recomendación, aprovechar más, informarse más. Una cosa donde las ONGs tienen un rol importante es integrar el conocimiento local y los métodos de observación locales tradicionales en ese sistema, porque también es una fuente de información importante, pero también es importante para que la gente tenga confianza y que esté como tomando en serio. También hemos visto que en las inversiones, un equilibrio entre lo que es software y hardware, ¿no? Lo que es inversión en la infraestructura y inversión en los conocimientos. Pensamos a partir de lo que hemos visto hasta ahora que ONGs tienen un papel súper importante y deberían dedicar la mayoría de su presupuesto en todo lo que es capacitaciones. Y lo de la infraestructura, las estaciones de medición, etcétera, quizás eso podría más bien ser un rol de otros actores involucrados. Importante también es elegir desde el inicio bien cuál es el modelo de cómo contactar el usuario. Es importante pensar desde el inicio si se crea un sistema que trabaja con celulares, si la gente realmente tiene acceso a celular, si tiene fuentes de energía para recargar el celular y si tiene cobertura. Si no, es difícil y hay que pensarlo bien desde el inicio porque también la información que se puede compartir a través de un canal específico tiene que juntarse bien. Y por último, pensar también desde el inicio en la sostenibilidad y actuar en colaboración. Eso de todos modos creo que quedó muy claro también con las otras presentaciones. Se necesita la colaboración entre los diferentes actores y eso ya puede ser como un primer paso para tener la sostenibilidad, pero obviamente también en eso hay preguntas como
si un sistema o los servicios meteorológicos climáticos está como un servicio público o si es algo que está privatizado. Hay países donde hay o uno o otro o hay una mezcla. Y eso seguramente va a ser una pregunta interesante que vamos a analizar también en algunas sesiones de mañana y de viernes. Pero es algo que seguramente hay que tomar en cuenta desde el inicio cuando se inicia a trabajar en el fortalecimiento de servicios. Con esto, yo creo cerrar lo que compartimos en el marco de esa sesión introductoria y me gustaría dar un momento para preguntas o contribuciones, con mucho gusto de sus experiencias. No, quizás no vamos a poder responder a todas las preguntas, a sesiones que vamos a tener mañana o viernes, porque esos son los momentos en cuales podemos ir en detalles, pero con mucho gusto ahora nos tomamos un momento y charlamos con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí puedo ver de nuevo el chat, pero por si acaso ya apareció algo. Si Omar y Joana me pueden ayudar. Sí. Ana pregunta, por ejemplo, sobre los nowcasts, o sea, los pronósticos inmediatos. Santiago ya ha dado una respuesta realmente es un pronóstico para las próximas horas. Se basa sobre todo en información que está observada por un instrumento y se utiliza esa información para anticipar un evento que es casi inmediato, sobre todo cuando estamos viendo tormentas, es un pronóstico muy útil para gestión de inundaciones. Muy bien, muchas gracias. Somos un grupo chiquito, ¿eh? Pueden abrir el micro y plantear su pregunta o levantar su mano. Gracias. Cristina, Fidel Peña de Cruz Roja Suiza. Mucho gusto, Fidel. Gracias, en Centroamérica. Mi contribución va a ser muy sencilla. También nos ha tocado en la experiencia encontrar que hay soluciones que no son tecnológicas, que son muy básicas, pero soluciones donde van detectando como alertas tempranas a nivel comunitario. Hay un caso que se volvió un poquito famoso acá en América del Sur, en los ríos crece una flor que se llama camalote y cuando empieza una inundación, esa flor se desprende, porque está en el agua, y empieza a viajar a lo largo del río. Entonces las comunidades que están abajo, cuando ven pasar esa flor, entonces dicen, o sea, tienen que empezar como a evacuar o a ver qué es lo que está pasando río arriba, ¿no? Ese tipo de tecnologías también hay que escucharlas y hay que preguntarlas en las comunidades si es que vamos a hacer alguna intervención, porque pues, lógicamente llegar con algo más tecnológico en áreas rurales pues es mucho menos sostenible, ¿no? Nuestros abuelitos saben muchas cosas y hay que preguntarles. Gracias. Muchas gracias, Fidel, para compartir esa experiencia o esa observación. No sé, Omar, quizás luego también tú. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece súper importante tomar en serio ese tipo de conocimiento y observación tradicional. Yo he trabajado en algunas áreas donde lamentablemente ya no funciona tanto por el cambio climático. Y entonces creo que es importante, y es un reto, pero es importante juntar el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, incluso explicar a las comunidades qué es el cambio climático, porque no es tan claro y para donde no llega tanto la información es súper difícil para la gente saber qué me pasa, ¿no? Y qué puedo hacer. Pero en el principio totalmente de acuerdo.
¿Te puedo preguntar, Fidel, dónde estás? ¿En qué país? Sí, yo estoy ubicado entre Honduras y El Salvador, pero Ah, he ok, trabajado en toda América. Ujú. ok. Porque en Sí, el Bajo Lempa había con la Cruz sí, Roja así Suiza es. una experiencia de ese tipo. Sí. Así Pero es. puede comentar aquí tal vez también, Cristina, un ejemplo también que me hizo pensar tu contribución, Fidel, es en el Perú, en un proyecto se instalaron, por ejemplo, estaciones para la alerta precoz de inundaciones también, y la comunidad local no se ha buscado mucho el diálogo con ella y no tenía mucha confianza sobre qué este instrumento podría crear un impacto y hubo una sequía fuerte y la población estaba culpando estos instrumentos porque tampoco sabían lo que estaban haciendo y lo desmontaron, de hecho. Luego empezó a llover y fue una coincidencia, pero muestra muy bien, ¿no? Cómo el diálogo y sobre todo la necesidad de conocimiento que existe local es importantísimo integrar y también usarlo como idioma común para poder integrar también nuevas formas de información. Cambios. Gracias, Omar. Tenemos otra pregunta, dos preguntas en el chat. Y La- también la mano de Luis Iván. no lo veo, perdón. Ok, ¿quién era primero? Empezamos con Luis y luego vamos a leer las preguntas, ¿está bien? Ok. Gracias, muy buenas tardes allá. Sí, yo solo quería comentar alguna experiencia que hemos tenido y un poco la coordinación que se ha tenido con el Ente Meteorológico Nacional. Digamos, nosotros como ONG, pues hace muchos años nos dimos a la tarea de empezar este tema de monitoreo climático con unas estaciones automatizadas, como nuestro colega Samuel Secaira presentó en la sesión anterior. En ese tiempo, digamos, a muy corto plazo, pues se miraba que los datos pues, no iban a ser como, como de resultado inmediato, digamos, pero estábamos convencidos que a largo plazo esos datos son sumamente importantes. No sé si me escuchan. Te escuchamos, pero la foto, la cámara está congelado, pero creo que para escuchar está bien. Ya no, no, parece que no hay un problema de internet. Ok, quizás volvemos con Luis cuando, ahora sí lo veo de nuevo. Ok, Luis, ¿quieres continuar? Sí, perdón. Solo me voy a cambiar de red que creo que mi red está mala. Ok, vamos a probar ahora. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, rápidamente, nuestra coordinación con el ente meteorológico, pues, bueno, definimos que en la región que nosotros trabajamos tenemos 3 estaciones del ente meteorológico, 3 estaciones sinópticas que son sumamente importantes, pero que hay grandes vacíos y esos vacíos lo empezamos a suplir con estaciones automatizadas marca Davis. Para la OMM y algunos meteorólogos, pues son estaciones que científicamente pues tienen algún margen de error, digámoslo así, pero que suplen unos vacíos importantes dentro de eso. Y de ahí bajamos la escala a pluviómetros comunitarios, donde la intención o el objetivo es educar a la gente, a las poblaciones, empezar a explicar el tema de cambio climático, cómo digamos estos cambios. Pero lo que les quería comentar es que el día de ayer, bueno, nos dimos a la tarea de hacer un análisis del mes de mayo, en el cual un déficit de precipitación de más o menos el 95% correspondiente a los mayos de los años anteriores o de los últimos 30 años. Y eso en la agricultura es un evento extremadamente duro, digamos, para los agricultores y que obviamente estos datos, empezamos a ver datos de las estaciones de INSIBUME, estaciones de otras instituciones y las estaciones nuestras, más los pluviómetros, hay una correlación muy importante, digamos, o hay un margen de error muy mínimo en el cual hemos evidenciado que estos datos son sumamente importantes. Entonces, a nivel de una cuenca como el lago de Atitlán que tenemos en Guatemala, en Sololá, y con una biodiversidad enorme, y con una agricultura también diferente, digamos, de diferentes cultivos, es importante, digamos, tener este tema meteorológico.
pero importante tener la coordinación, digamos, con el ente nacional, que son los que al final son los que son responsables de este tema. Pero solo quiero terminar con esto, que para nosotros el objetivo no es, digamos, y creo que para todos, no es suplir al ente meteorológico nacional, sino que aportar los vacíos que en algún momento se tienen entre esos, con déficit, digamos, entre los equipos, porque no vamos a comprar los equipos que establece la OMM, pero que al menos tenemos algunos datos que hemos estado viendo que son muy cercanos, digamos, a estos equipos. Ese era mi comentario, Omar y Cristina. Muchísimas gracias, Luis. Omar, ¿quieres responder o comentar a eso? Bueno, es una observación que también compartieron en otros de los ejemplos que hemos discutido en la sesión previa. Es decir, que efectivamente esos instrumentos de bajo coste ya están brindando información de alta calidad y donde se puede apoyar muchísimas las agencias nacionales. Es un campo nuevo y da muchas oportunidades también para las ONGs. Sin embargo, existe aún, ¿no? el desafío de poder gestionar esos instrumentos a largo plazo también, aunque el costo sea bajo, el mantenimiento sigue siendo importante. Hay que ir a visitar el instrumento, hay que limpiarlo, hay que hacer mantenimiento de ello, y entonces es un coste también logístico importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta, pero bueno, claramente hay muchas oportunidades, como mencionas, Iván. Ujú. Aquí. Quizás podemos continuar con la segunda pregunta de Santiago, que también se relaciona a estaciones meteorológicas terrenas, que hay mucho menos en el sur global. ¿Cuál es la explicación? Bueno, es una cuestión finalmente de presupuestos, diríamos, por una parte. En muchos países del sur global, las agencias meteorológicas y climatológicas no han sido priorizadas a nivel político. Entonces, los presupuestos han sido siempre escasos. En algunos hemos visto cortes muy fuertes en los últimos años y décadas. Todo aún así que tenemos el desafío del cambio climático. Y entonces esto también crea que las capacidades de esas instituciones van disminuyendo. La gente se queda poco tiempo en esas agencias y luego se pierde el conocimiento de cómo poder mantener un sistema de observación, que es una cosa bien compleja. Ivana nos ha dado un ejemplo con estaciones más simples, pero si queremos mantener los estándares de la OMM, tenemos que poder gestionar sistemas muy complejos y lamentablemente las capacidades de las agencias en muchos casos no llegan a poder cubrir eso. Entonces se han quedado vacíos y en varios casos, de hecho, se están disminuyendo. Entonces hay un gran impulso ahora mismo que se está intentando de hacer, de crear esas capacidades y también complementarlo con otros actores, ONGs, como en este caso, o actores privados que tienen esas capacidades. Hay que complementar todo para cerrar esta brecha, creo. Muy bien. Em, Hay otra pregunta de Santiago. ¿Cuáles pronósticos serán más en demanda en los próximos años para preparar a desastres? ¿Proyecciones climáticas, cambio a largo plazo o de temporadas de lluvia y sequía? ¿Qué tú opinas? Sí, bueno, en mi opinión, la gestión de riesgo de desastres beneficia en primer lugar de las predicciones del tiempo. ¿Por qué? Porque son de mucha más fiabilidad de largo plazo. Y ya con un pronóstico de los próximos días hasta una semana, hay una ventana de oportunidad para accionar y como lo vemos, por ejemplo, en todos esos programas de acción anticipatoria, podemos podemos hacer mucho con esta información y creo que no hay que perderlo de vista, porque efectivamente, como pregunta Santiago, mucha investigación entra ahora
en lo que son los pronósticos climáticos, eso de las próximas estaciones, y ahí vemos aún un potencial para mejorar, reducir la incertidumbre y hacerlo más útiles para los usuarios. Sin embargo, de mi opinión, las incertidumbres siguen siendo bastante grandes para poder, am, para poder como un actor, un campesino individual, tomar en cuenta esta información. Es un desafío. Y bueno, creo que todas las escalas son importantes. Claro, si hablamos de medidas de mitigación, inversiones de largo plazo, lo más importante es tener en cuenta cómo va a cambiar el clima. Y entonces ahí tenemos ya una base de información bien importante, las proyecciones climáticas. Y ahí el desafío es cómo poderlo hacer más local. El viernes vamos a escuchar más sobre esta temática, el downscaling y cómo sacar información de ahí. Entonces ahí también esta información cada vez va a ser más detallada. O sea, para resumir, creo que todas las escalas son importantes. Vamos a ver desarrollo en todas de ellas. Pero Espero. lo que vemos muchas veces en proyectos de gestión de reducción de riesgo es que cuando un presupuesto es limitado, y normalmente los presupuestos son todos limitados, entonces mucho más frecuentemente que la opción es para una solución a corto plazo y no a largo plazo. Y ahora, con lo que sabemos, con los eventos más fuertes que van a llegar con el cambio climático, se ven las consecuencias. Si miramos, por ejemplo, en Alemania, no sé cómo Joaquín, que viene de Alemania, lo ve, pero en ese momento tenemos inundaciones tremendas, es mucho más que el evento de los 100 años. El gobierno ha invertido en protección de inundaciones, pero basado en cifras, en proyecciones antes del cambio climático. Y ahora los daños y pérdidas están tremendos, ¿no? Y ahí quizás también es un poco nuestro rol de ONGs, entonces sensibilizar que sí hay que mirar también a lo que el cambio climático nos puede traer a mediano, largo plazo, y el mediano plazo ya puede ser mañana, lamentablemente, y hacer el balance de dónde invertimos cuánto, dónde educamos, en qué medida, ¿no? Es un poco mi percepción de la situación, que hay un riesgo que se prioriza demasiado lo corto plazo, porque quizás parece más fiable, ¿no? Cristina, hay que tener en cuenta que la predicción de corto plazo toma en cuenta el cambio climático, no es que no lo está tomando en cuenta. Esta información entra ahí. Es un sistema que se va adaptando continuamente como el cambio climático se va a ajustar. La predicción no va a cambiar, es decir, el cambio climático está dentro de la de predicción del tiempo. Entonces es un sistema de adaptación continua al cambio climático. Luego, pero sin embargo, es importante tener en cuenta los umbrales, hasta qué umbral empezamos a crear un aviso, pero tomar en cuenta las proyecciones no nos van a ayudar a hacer una mejor alerta generalmente. La alerta se genera a través de la predicción de corto plazo. Es esta información que va a poder anticipar un evento y actuar en ello. Eso es importante tener en cuenta que la predicción del tiempo es una herramienta de adaptación al cambio climático principal que necesitamos. Muchas gracias. Hablando de umbrales, tenemos una pregunta de Jenny en relación a esto, ¿no? ¿Es un reto aún establecer umbrales para AT frente a un evento de rápida o lenta evolución para reducir estos impactos en cultivos específicos? ¿Quiénes serían los encargados de establecer estos umbrales? Sí, bueno, una temática amplia, efectivamente. Generalmente queremos definir umbrales que se relacionan con los impactos, es decir, conocer umbrales que sabemos que luego crea un daño, sea un cultivo o personas. El problema está que en muchos casos no tenemos esta información de los impactos.
Nos falta la información sobre la vulnerabilidad y esos riesgos. Entonces, generalmente lo que se hace es trabajar con lo que llamamos los periodos de retorno. ¿Qué tan infrecuente es un evento? Es la pregunta. Es decir, podemos calcular con las mediciones de las últimas décadas, decir, bueno, un evento diríamos, de 100 milímetros de lluvia por hora es un evento muy extremo y entonces es un umbral que utilizamos como aviso. Generalmente, estos umbrales los definen las agencias meteorológicas nacionales, tal vez junto con otros actores como Defensa Civil, o también los proveedores de alertas de sectores privados definen alertas. Pero como he mencionado, el futuro será intentar definir alertas basadas en impactos. Y ahí vamos a ver mucho desarrollo también. Y nuevamente un área donde el apoyo de las ONGs va a ser muy importante para poder sacar esta información de los impactos. Es decir, qué tipo de umbrales crean realmente un daño y en qué no. Porque es una información que depende mucho de la adaptación de la población. Espero que ha sido útil esta respuesta. Estoy seguro que ha sido súper útil. Muchísimas gracias, Omar. Tenemos muy pocos minutos. Si alguien tiene una última pregunta o contribución o un ejemplo que quiere compartir de su propia experiencia, es ahora el último momento posible. Si no, me gustaría volver rápidamente a esta pantalla y para recordar una vez más, seguimos mañana, el jueves, con 4 sesiones temáticas, menos una en la mañana que se repite en la tarde. Todos tienen traducción al español, quiere decir 3 tienen traducción al español. Y el viernes terminamos con 2 sesiones temáticas que también se traducen y obviamente el evento anual donde se hablará más bien en inglés, pero también traducido todo al francés y al español. Espero que no es la última vez que los hemos visto durante esos 3 días. Muchísimas gracias para estar con nosotros, compartir sus experiencias, sus preguntas. Muchas gracias a Omar y a Johanna para sus contribuciones y a Antonia para estar con nosotros organizando todo técnicamente. Y les deseo un buen viaje de aprendizaje en nuestro evento o obviamente también mucho más allá. Que tengan un buen día, buena noche, lo que sea en su país. Gracias.